Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vengo a presentar mi nuevo vídeo, que se trata ni más ni menos que de una entrevista que le hago a Dolan Mor, al poeta Dolan Mor, con motivo de su última publicación en los Extramuros de Zaragoza. Es una entrevista muy cercana, habla de su infancia, habla del significado de algunas partes del libro y habla de su poesía en general y de la poesía en general. ¿Vale? Espero que la disfrutéis muchísimo y nada, que adelante vídeo. Ahí va. Hola, buenos días. Aquí tenemos de invitado a Dolan Mor para hacerle una entrevista y hablar un poco del último libro que has publicado, el último libro que ha salido al mercado, ¿sí? Entonces, vamos a conocer también un poquito más al autor, Dolan Mor. Aparte de nieto, hijo, esposo, amigo, padre, abuelo, eres un poeta que siempre se ha sentido como tal desde niño, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos has dicho. Cuéntanos cómo fue ese llamado a la literatura, esa curiosidad por los libros y el impulso por escribir. Bueno, yo en realidad vivía en una casa muy humilde y de familia muy humilde. En mi casa no había biblioteca. Más bien yo recuerdo, me veo corriendo, pequeño, y habían zapateras, pero sí, mi padre tenía una especie de cajón en los que guardaba unos libros que yo a esa edad no sabía lo que era. Empecé a leerlos a escondidas porque eran libros de magnetismo, hipnotismo, sugestión, medicina psicosomática, muchos libros de esoterismo, etc. O sea que los primeros libros que yo leí fueron libros con esas temáticas. Por eso es una temática que aún me atrae muchísimo y a la hora de construir un poemario, pues pienso en la numerología. De eso podemos hablar más adelante, ¿no? Cuando hablemos de la cantidad de poemas que son. Y entonces, no, como lector infantil, no se puede decir que no tuve unas lecturas normales, porque eran libros, no solamente que mi padre escondía, ya no digo tal vez porque estuviesen prohibidos o no en Cuba, sino porque eran temáticas que en realidad ni a mi familia, que no era lectura, ni a mí a esa edad me podría interesar. Y esos son los primeros libros que yo leo y es ahí que yo siento la necesidad de siempre de estar en contacto con las hojas de papel, hojearlas. Y cierta también poesía cubana que ya sí empiezan a dármelo en la escuela de primaria, o a José Martí, o sea, los poetas que todo niño cubano conoce, el poeta nacional José Martí. Y así empieza mi andadura como niño lector de literatura y de libros como tal. Muy bien. Bueno, para la entrevista yo entré a Wikipedia, ¿vale? Para ver tu trayectoria como escritor y también estuve indagando un poco para ver, buscar información sobre la editorial Verbum, Sí. ¿sí? Entonces, bueno, en tu biografía vemos que tus poemas principales aparecen en una tetralogía que has llamado Malady Blue, ¿sí? Sí. Publicada por la editorial La Aduana Vieja. Los dos primeros volúmenes se llaman Poemas míos escritos por otros. Luego hay un tercer libro que se llama Después de Spicer. Sí. Y el último, Dolan y yo. Sí. Tras esta tetralogía, Candaya también decide publicarte un libro de poemas que titulaste la antología de Spoon Raven. Sí. Y ahora tenemos en los Extramuros de Zaragoza, de la editorial Verbum. Verbum también, bueno, porque todos los que ya te conocen un poco saben que has sido galardonado, ¿vale? En varias ocasiones por tu poesía.
y he visto que esta editorial también ha recibido varios premios y que se encuentra entre las primeras en un ranking de editoriales científicas. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo diste tú con esta editorial? ¿Cómo entraste en contacto con ella? Bien, has tocado algunos puntos que bueno que lo desarrolle porque van a mostrar el camino, ¿no? De cómo llegué a los Extramuros de Zaragoza, ¿no? Hablas de la tetralogía, es importante porque la tetralogía, como su nombre indica, recoge cuatro tomos. Los dos primeros tienen el mismo título, poemas míos escritos por otros, el tercero después de Spicer y el cuarto Dolan y yo. En esta tetralogía, yo creo que se intenta, o yo por lo menos lo intento, abarcar de cierta manera, aplicado al siglo XXI, todas las poéticas, todos los autores que han influido en mí, las literaturas que más me han atraído. Ahí van a encontrar, los lectores van a encontrar lo mismo poesía maldita que poesía híbrida, de mezcla de poesía con narrativa, que van a encontrar dibujos, que van a encontrar poesía experimental, que van a encontrar idiomas inventados, que van a encontrar escritura especular, o sea, al revés, como delante de un espejo, como hizo Da Vinci, como escribió Da Vinci en sus diarios. Simbologías, símbolos inventados, etcétera, etcétera. Y filosofía, una mezcla de historia, filosofía, literatura, ensayos, de todo hay en esa tetralogía. Entonces es importante que lo hayas mencionado porque, claro, quien lea el libro que me editó Candaya o quien lea ahora Los Extramuros de Zaragoza, puede que desconozca esta parte de lo que he escrito, que para mí es fundamental, porque el libro de Candaya, el libro de Verbum, son como libros esenciales, en el sentido de que tienen una esencia de mi poética o de mi poesía, pero no son tan ambiciosos o tan abarcadores como la tetralogía. Sin embargo, y eso sí tengo que decirlo, si uno tiene que elegir libros para que el lector te conozca, para que tenga una idea del estilo de uno, de gustos, etcétera, influencias, pues el libro de Candaya y el libro de Verbum yo creo que son capitales en este sentido. Me preguntabas también cómo conocí Verbum. Es una editorial que conozco, he leído autores de esa editorial desde Cuba. En realidad es una editorial que he leído desde Cuba. ¿Por qué? Porque en esa editorial aparecen autores cubanos. No sé si has mencionado alguno ahí, pero ha publicado a Gastón Vaquero, Alejandro Lima, José Cocer, Lina de Feria. Estos son autores que conozca un poco la poesía cubana, sabe que son de referencia, la poesía del siglo XX en Cuba. Y además también hay autores que han publicado ensayos, autores cubanos que algunos radican incluso aquí en España todavía, como es el caso de Ponte, ¿no? Tiene un libro de ensayos editado, ¿no? en la editorial Verbum. Es una editorial que todo lector que se interese por la poesía con cierto mérito cubana, y también universal, porque publican a muchos autores también de otros países, pero a mí específicamente me ha llamado siempre la atención la selectividad hacia la poesía cubana, y esos autores que te mencionaba son autores que cualquiera que conozca un poco de poesía sabe que son autores de mucho prestigio dentro de la lírica de Cuba. Muy bien, a ver, vale, otra pregunta que tenía era ¿por qué ese título? ¿Por qué pusiste
como título a este libro, En los extramuros de Zaragoza. ¿Qué significa? Es una pregunta para mí importante porque le hace un guiño al autor que yo considero continuador de la herencia poética de Vallejo. En el sentido no solo de que es peruano, igual que Vallejo, me refiero a Enrique Verástegui, sino que para mí, esto es un criterio muy personal, Enrique Verástegui escribió la mejor poesía en lengua española de finales del siglo XX y de principios del XXI. Él tiene un libro que lo publicó con 21 años que se llama En los extramuros, o se titula En los extramuros del mundo. Y el poemario mío le hace un guiño, por supuesto, a ese título y por eso le pongo En los extramuros de Zaragoza. Es un guiño a Verástegui, pero no me quedo solo ahí. Quien lea el libro va a notar enseguida que hay poemas que le siguen haciendo guiño a la obra de Verástegui. El poema que le dedico a mi madre, que es el que abre, siempre de portada, el que abre el poemario, le hace un guiño a un poema de amor precioso que tiene Verástegui, que se titula Del Cibao. Él comienza diciendo: de pronto perdí todo contacto contigo. Mi poema comienza diciendo: de repente empecé a escribir tu nombre en las paredes. Es un poema de amor, pero claro, la diferencia es, él se lo hace a una mujer, yo se lo hago a mi madre. Y este poema para mí es muy importante porque, de la misma forma que lo escribí de un tirón, lo tuve mucho tiempo en mi cabeza porque no sabía cómo lograr una calidad en un texto que fuera digno de lo que quería expresar, que era el amor hacia la persona o la mujer que me trajo al mundo. Ese es un poema que le hace guiño a Verástegui. Hay otro poema más de adelante que lo que hace es referirse a él como él se refirió a Lezama. Es también un agradecimiento a él porque en ese poemario de sus 21 años, En los extramuros del mundo, él conversa con Lezama Lima en un poema determinado y comienza diciendo: ni siquiera un sol en mi bolsillo o algo así, o es el poema mío, ahora puede ser que los confunda porque en realidad es un guiño, los dos textos se relacionan. Lo que el papel de Lezama en mi poema lo ocupa Enrique Verástegui, que sería Harry, como lo llamo en el poema, y él toma de guía a Lezama por la ciudad de Perú, como hizo Dante con Virgilio. Entonces hago esas referencias, ¿no? Lo mismo que hizo Dante con Virgilio en la Divina Comedia, pues lo hago yo con Verástegui porque él lo hizo con Lezama Lima. Entonces por eso el poema, uno de los poemas del libro, comienza diciendo: ni siquiera un sol en mi bolsillo, viejo Harry, mucho menos un euro en mi galaxia. Claro, es la imagen poética, de ahí después de la poesía, lo puedes tomar como un sol, el sol como tal, como astro, pero también, claro, es el tipo de moneda peruana, ¿no? Es un sol, el sol. Él juega con esto y yo introduzco el euro porque es donde vivo ahora, ¿no? Por eso lo introduzco en el segundo verso y después además es totalmente distinto, ¿no? Pero digo esto para responder a por qué el título de Los extramuros de Zaragoza, pues es un guiño a quien considero el mejor poeta para mí en lengua española y para mí también no reconocido como se merece. De hecho, es triste decir estas cosas, pero hay que decirlo, en España es bastante desconocido. Yo creo que una gran editorial no se ha interesado por su obra. Es más, también tengo la información de que una vez hicieron una antología, creo que en Visor, de la poesía peruana del siglo XX, y no sale ni Enrique Verástegui ni Luis Hernández, dos poetas capitales del siglo XX de la poesía peruana. Me parece una injusticia imperdonable. Entonces, estas injusticias que se van dejando, no culpo a nadie por ello, simplemente tal vez es desconocimiento. Quiero un poco
desde mi pequeño poder, solucionarlo, ¿no? Entonces, pues le hago un guiño a él, intento divulgarlo a él. Ahora en esta entrevista hablo de él, para que lo lean, para que lo busquen, para que lo estudien y para que le den el lugar que se merece. Porque independientemente de que se lo quieran dar o no, lo obtendrá. Porque lo que hizo en la poesía Brate, el que sepa un poco de la historia de la poesía a través de todos los tiempos, sabe que pocos autores en la actualidad lo han hecho. Muy bien. Vale. El libro también veo que en la portada se ve que Sí. son poemas escogidos, Sí. ¿vale? Y también me preguntaba si, aparte de poemas que ya hayamos leído en otros libros, aparecen poemas también inéditos, o sea, que no aparezcan en otros, Sí, sí, en otros de tus sí, libros publicados. hay varios poemas inéditos dentro del libro. Y hay poemas, por supuesto, son poemas escogidos de mi obra. A mí me escribió el editor y me dijo, para mí sería un honor que formaras parte del catálogo de la poesía cubana. Y yo me sentí elogiado, por supuesto, elogiadísimo, de pertenecer, ya te digo, como te decía, yo conocía la obra de Coser, Lina de Feria, y respeto muchísimo la obra lírica de ellos. Y cuando el editor me dice eso, pues para mí encantadísimo. Y como son poemas escogidos, pues por supuesto es de toda tu obra. Él me dio incluso la posibilidad de que fuese hasta 200 páginas. Yo no quise, primero por un problema también de numerología, yo quise elegir 43 poemas, porque con la poética son 44 textos y es un número maestro. Y también el 4 y el 3, 43 poemas, en este caso 4 y 3 son 7, que ya sabemos lo que representa el 7, ¿no? En la creación del universo, etcétera, etcétera. Vale, bueno, también cuando abrimos el libro y vemos que este en concreto pertenece a una colección de poesía, nombran a autores muy importantes como Gastón Baquero, José Coser, Juan Ramón Jiménez, Cummins. Entonces, claro, digamos que tu nombre aparece ahí junto a ellos. Sí. ¿Qué sientes al saber esto? Bueno, lo que más me elogia, y lo repito porque lo dije al principio, es estar al lado de los poetas cubanos. O sea, tú has mencionado ahí Gastón Baquero. Imagínate, Gastón Baquero era uno de los poetas prohibidos en Cuba, junto con Lezama Lima y Virgilio Piñera. Y en mi opinión, y en la opinión de muchos poetas cubanos, después de Lezama Lima, en la poesía del siglo XX cubano, o cubana, Gastón Baquero ocuparía el segundo lugar. O sea, Lezama es un monstruo, como él mismo reconocía, era un maestro, era un estante con patas, pues, pero Gastón Baquero iría detrás de Lezama. Entonces, que esté Gastón Baquero, que esté Coser, para mí el poeta vivo cubano más importante en la actualidad, a quien trato con mucho respeto. Yo me escribo con él, tenemos una amistad cordial y siempre con respeto le digo maestro, y él es testigo Guadalupe, su mujer, el respeto que siempre le tengo y que me dirijo hacia él. Lina de Feria también aparece en la editorial, junto con Wishi Noguera, es la autora más importante de esa generación. Luis Rogelio Noguera, que ya murió de cáncer, y Lina de Feria cogieron el premio David, que era el premio más importante de poesía joven cubana en aquellos tiempos, y todavía se mantiene. Y yo incluso varias veces, creo que 2 veces, llegué a visitar su apartamento en El Vedado. Estaba cerca en la calle Línea, si mal no recuerdo. Fueron visitas así muy breves, pero te digo, le tengo también cariño y sobre todo también respeto. Entonces, estar en esa nómina, tú has mencionado autores importantísimos. Pessoa, Cummins, para mí, monstruos irrespetables, pero no puedo negar de dónde vengo. Y también tantos años sin ir a mi país, tantos años
desvinculado de mi tierra, pues tal vez me hace tal vez ser más sensible, ¿no? Hacia lo cubano, y entonces me siento realmente muy agradecido de aparecer al lado de Lezama, de Gastón Vaquero, de José Coser, de Irina de Feria, y aunque soy mucho más joven, aunque soy un autor tal vez no conocido como ellos, porque es una cosa que tengo que decir, que es curiosa, pero me sucede a mí, ¿no? Yo salí de Cuba y todos los libros los he publicado aquí en España. O sea que dentro de Cuba yo no soy un autor cubano. Pero es que yo he publicado todos los libros en España, pero en España no me considero un autor español. Entonces, soy un autor que pertenece a la burbuja digamos, del aire. Una burbuja que habita en el aire, ¿no? Entonces, no sé si soy un poeta cubano, tampoco tiene mucha importancia eso, y si soy un poeta español, aragonés, tampoco tiene mucha importancia. Pero sí mi corazón, y eso tengo que decirlo, se inclina mucho por la poesía cubana. O sea, siempre estoy buscando, leyendo diario de Cuba, siempre estoy viendo lo que cuelga Antonio José Ponte en la sección de leer, siempre tengo contacto con poetas cubanos, tengo excelente amistad con muchos de ellos, y hay muchos autores muy buenos aquí viviendo en España, absolutamente desconocidos, que no han obtenido premios, que no han publicado, que nadie los conoce. Muchos forman parte, porque aunque vivan aquí, no hayan seguido funcionando de una revista que se llamó Diáspora. Y muchos residen aquí en España, y es una parte de la literatura cubana muy buena y seria, ¿no? De la última literatura cubana. Entonces, eso, en ese sentido me siento muy agradecido de aparecer junto a los autores cubanos que han marcado una pauta en un momento determinado de la literatura cubana. Sí, porque digamos que tu país es un poco como la madre también, ¿no? Es como... Sí, mira, yo lo lees en muchas entrevistas de autores, dice, la madre o la patria de uno es la lengua. En mi caso sí se cumple. Lo que pasa es que también me doy cuenta de que los autores dicen eso, pero no lo aplican a la vida real. O sea, dicen, mi patria es la lengua española, pero ignoran la poesía latinoamericana. La ignoran en el sentido de que no la leen, no la conocen. O sea, tú hablas con autores aquí en España, gente incluso con preparación, no saben que Montalbetti y Enrique Berástegui son los dos poetas mejores de la última poesía peruana. No saben en Chile quién es Zurita, Raúl Zurita, no saben quién es Diego Maquieira, no saben quién es Paulo de Yoli, o un poeta jovencísimo como Héctor Hernández Montesino. Entonces, desconocen eso. Pero tal vez hablas con un poeta latinoamericano y también desconoce la poesía española. Entonces, es la lengua, sí, pero nos habla un poco también de dónde somos, de dónde nacemos. Y en el fondo sucede, porque cuando mencionamos algo, cuando hablamos de algo, nos traiciona eso de es la lengua, y ojalá de verdad fuera la lengua, la patria de todos, o la mafia, como queréis llamarlo, ¿no? Y fuera bonito sentirlo así, porque entonces no tuviésemos con esas divisiones y fronteras que aquí mismo en España sucede hasta en las comunidades. Es muy triste, ¿no? Un poeta aragonés o de Andalucía o del País Vasco a veces no se conoce. Hay un poeta en el País Vasco, José Basa Ronandía, que para mí es un poeta fundamental, un escritor fundamental de la poesía en lengua vasca. No lo conocen. Vas al País Vasco y lo idolatran, lo conocen, lo leen, se saben sus obras, las cantan, pero vas al resto de España y lo pronuncias. ¿Quién es José Basa Ronandía? No lo conocen. Entonces, esa división o a veces ombliguismo que tenemos, uno debe intentar borrarlo, eliminarlo, pero ya te digo, aunque intentes borrarlo, en el caso mío mismo, es curioso porque yo digo esto, pero siento una inclinación a la poesía cubana. Es como que te digan, bien, rompemos filas,
en un colegio de poesía, ¿no? Ujú. ¿Y en qué fila tú vas? Yo me pongo en la poesía, en la hilera de literatura cubana, ¿no? Ujú. Entonces, pero no he tenido que he intentado que en Aragón me sientan de Aragón, que en España me sientan de España, pero a veces sientes un divorcio, ¿eh? Y eso la gente no es consciente, pero Ujú. uno sí lo percibe. Si lo percibes porque hay ciertas fórmulas de comunicación entre autores del mismo país Ujú. que cuando se escriben, cuando se ven, funcionan. Ujú. Y cuando te ves con otra persona de otro país, funciona al 90% o al 99%, pero falta Ujú. algo Ujú. que a lo mejor él también es consciente y tú lo eres. Ujú. Entonces, claro, por supuesto. Imagínate que yo llevo viviendo aquí en Aragón más tiempo que el que viví en los pueblos de Cuba e incluso cuando viví en La Habana. Ujú. Si te pones a pensar, dices, bueno, soy más aragonés que cubano. Ujú. Y incluso he publicado todos mis libros viviendo en Aragón. Entonces, en realidad, debería ser un autor aragonés. Ujú. Pero no soy ni aragonés. No soy cubano tampoco porque estoy desterrado de Cuba. Ujú. Y entonces, bueno, pues se los dejo al tiempo. Ya. Que lo más seguro, y esto estoy convencido, ¿no? Ujú. Que será del país del olvido, ¿eh? Más que de Aragón y de Cuba, la poesía, no mía, de todo el mundo, Ujú. pertenecerá al olvido. Bueno, quién sabe, ¿no? Algo del libro que a mí personalmente me gusta Sí, muchísimo es la poética. La poética es sí. que está al comienzo. Entonces, coméntanos lo que quisiste decir, ¿no? Con esta especie de ensayo que Sí, habla de la poesía en general. sí. Es muy difícil para un autor decir que tiene una poética. Sin embargo, lo que intenté fue mm, como resumir o como sacar como la punta del iceberg Ujú. de ensayos que he leído, poéticas que he leído, entrevistas que he leído. Y entonces apropiármelo, traducirlo, ponerle cosas mías también. Entonces es un juego. Esa poética que aparece en el libro es un juego, en realidad, como hago también a veces con muchos textos, ¿no? Hay cosas que para mí son el ABC de la poesía. Y en esto hay gente que escribe poesía y sin embargo se pierde, ¿no? Lo primero es que para mí la poesía es belleza. La poesía es ritmo, es musicalidad, es magia. Es como siempre le explico así en los talleres de mayor, esa esfera de belleza, musicalidad, magia, es la poesía, pero dentro tiene un triángulo, y esto es importantísimo, Ujú. con tres ángulos fundamentales. Cuando tú vas a leer un poema, tú puedes tirar esa radiografía y decir, bueno, es bello, tiene musicalidad, pero vamos a los ángulos, o sea, tiene ideas elevadas, hay poemas que no tienen ideas elevadas. Vas al otro ángulo, me emociona, tiene sentimientos, hay poemas que son muy fríos. Ujú. Y el otro ángulo que es fundamental, que es el lenguaje, porque es con lo que tú fabricas, construyes el poema. Ujú. El lenguaje es fundamental. Incluso uno dice, si hay que elegir, ¿con qué te quedas? Bueno, no debe elegir uno, en realidad lo que tiene que aspirar a que esté todo dentro del poema. O sea, que haya belleza, musicalidad, que haya ideas elevadas, que haya emoción o sentimiento y que haya lenguaje. Incluso quebrarlo, ir al mar. Ujú. Porque Bontalbetti dice una cosa que es muy importante en una entrevista, y él dice que los poetas deben escribir al margen de la lengua. Ujú. Y lo dice un lingüista, ¿eh? O sea, es que el poeta no puede decir las cosas como se dice en la vida cotidiana. Tú tienes que expresar en un poema tus ideas, tus sentimientos, etcétera, de una forma diferente. Y en eso consiste la poesía. En cambiar una palabra por otra, en mezclar una palabra con otra, en crear una imagen que no existía antes de ti. Ujú. Y a eso es lo que hay que aspirar como poeta, ¿no? Ujú. Muy bien. Vale, y aquí tenía yo más preguntitas por aquí. Ah, bueno, sí, ahora tocaba leer un poema. Me gustaría que leyeras un poema para los que nos están Sí. escuchando. A ver si tienes uno favorito o un poema favorito o No, simplemente vas a leer. voy a leer de mi madre. Ajá. Sí.
Es que lo voy a leer porque yo creo que todo hijo tenemos una deuda con hijo o hija, ¿no? Con nuestras madres. Cuando vas aumentando en edad te vas dando cuenta y vas valorando la magia, ¿no? De una madre. Es que te tiene como con una mochila ahí 9 meses dentro de ella, ¿no? Pero claro, duermes con ella, te bañas, cantas, vas, lloras. Lo que haga tu madre lo estás haciendo tú porque estás dentro de ella, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo agradecerle eso? Pues, claro, cada uno tiene la forma de agradecerlo. Yo no tengo otra que escribir un poema, ¿no? Entonces, nunca le había escrito un poema a mi madre. Y llevaba meses tratando de escribir ese poema. Y me di cuenta que con el texto de Enrique Barati lo podía hacer, pero en el sentido de que era un poema de amor. A mi madre, muy distinto. Pero no, en realidad, el texto oculta algo que no te lo he dicho hasta ahora, que es un poema de Blanca Varela, que también es una poeta peruana, que se llama Casa de Cuervo. Es que ella es la casa, es la madre, y el hijo en el poema se convierte como un cuervo en el sentido de que la ignora, es frío. El hijo tiene la edad de adolescencia, entonces esa edad que pasa y que la mira. Entonces es esa madre reclamando, ¿no? A su cuervo, a su pájaro, que la mire, que la quiera, ¿no? Y entonces digo yo, pensé enseguida, claro, el poema mío es es al revés. Es el cuervo sin su madre está en otro país, hace años que no ve a su madre, nunca le ha escrito un poema a su madre, él no hubiese querido irse nunca de esa casa, del vientre de su madre. También es una deuda con Lezama Lima, que también tiene versos que hablan sobre esto, muchos poetas hablan sobre este tema. Es como el paraíso perdido, no muy de atrás, ahí está todo, en el vientre de la madre lo tienes todo. Te dan todo, de comer, de beber, tienes calor, tienes amor, tienes todo. Entonces es esa búsqueda del paraíso perdido. Entonces, por eso es como un cuervo hablando con su madre, ¿no? Se titula El cuervo sin casa. De repente empecé a escribir tu nombre en las paredes, en el espejo del baño después de ducharme, en cada pedazo de papel con el que tropezaba al caminar por la vida. Yo era un cuervo, madre, sin tu vientre. Yo era un hombre de 50 años que soñaba cada instante con regresar un día de embrión a tu cuerpo. Yo era un pájaro ciego, madre, un animal sin ojos que anhelaba retornar a tu casa de paredes húmedas, a tu palacio de techos celestiales, al paraíso invisible de ese útero del que un día partí. Tú no estabas ni viva ni muerta, porque habías volado a nuestro nido en Cuba, y yo me vi de pronto en mitad de la nieve, sin siquiera una gota de leche de tu sangre, sin una rama, un beso, debajo de mis patas de cuervo, mirando la distancia de tus alas en la noche, gritando en los rincones por las plumas de tus manos, cuando la fiebre depositaba su llama en mi frente. Yo era un niño perdido en un bosque de Europa, en medio de una feria sin avión ni caballos. Me vi en el aire, madre, como un cadáver tierno que no sabía cómo iba a montar sus huesos.
como un bebé de nadie al que dejaban solo, sin mapa, en laberintos, en esta incineradora sin piedad que es el mundo. Muy bien, muy bonito. Sí. Vale, bueno, yo creo que hemos estado mucho tiempo, ¿verdad? Hablando. Aún me quedaban 10 preguntas, pero creo que voy a seleccionar algunas, si te parece. No, ¿Sí? como si quieres terminarla igual. Vale, bueno, pues entonces, a ver, había preparado una serie de preguntas cortas, unas 10 preguntas. Y a ver, la primera era, ¿qué es lo primero que recuerdas haber escrito en tu vida? Con 11 años un poema sobre la lluvia. Ajá, muy bien. Ujú. ¿Cuál dirías que ha sido el momento más difícil de tu carrera como escritor? Ahora, porque es cuando más madurez tengo, domino más la técnica, he leído más, he vivido más, pero por circunstancias de la vida, familiares, personales, etcétera, me es muy difícil a veces llevar las dos cosas, ¿no? Entonces, yo hago un poco como tú, que soy muy de levantarme por la madrugada, escribir, de leer y tú a pintar, ¿no? Pero considero que es ahora, por eso que te estoy diciendo, ¿no? Es cuando más me considero más maduro como escritor, domino más las técnicas, he leído más, he vivido más. Sin embargo, también tengo más obstáculos, lo cual no es justificación, pero sí considero que es más duro para mí como autor. ¿Hay alguna información o alguna habilidad que te hubiese gustado conocer antes de empezar la carrera de escritor? Ser pintor. ¿Ah? Siempre he querido ser pintor. ¿Sí? Sí, en mi reencarnación quiero ser pintor, no quiero ser poeta. Oh. Incluso es curioso porque yo entro a la biblioteca y yo a veces paso mucha vergüenza porque lo mismo he llorado que he reído, se me queda mirando la gente. Eso en una biblioteca me pasa, pero lo que no me ha pasado nunca, y sí me ha pasado en galerías, es que entro y siento un trastorno tan grande interior que tengo que salir de la galería. Como que uno dentro siente que debió haber nacido para eso, o que algún día le gustaría haber sido eso. Entonces, como me faltan todos los elementos para ser pintor, ya sabes que estuve un año en una escuela de pintura y lo que más avancé fue hacer bolitas, de hecho mis nietas dibujan mejor que yo, dos bolitas. Sí, un autorretrato, no quiero hablar de eso. Pero era algo, de verdad, me sirvió para algo, para valorar todavía más a los pintores. Me parece que es dificilísimo ser un buen pintor. No un pintor, un buen pintor, porque es como la poesía, no ser poeta, es ser un buen poeta. Ser un buen poeta es dificilísimo, pero ser un buen pintor también. Entonces, ese año en una escuela de pintura me sirvió para respetar muchísimo a los pintores y para pedir oculto que en la próxima reencarnación quiero ser pintor, no quiero ser poeta. En la próxima reencarnación quiero ser un buen pintor, ¿no? Un buen pintor, sí. Como Dino Vaz. Vale, a ver, ¿podrías hablarnos de los autores que más te inspiran y por qué te gustan? Sí, como no. Aunque ya nos has hablado un poco, ¿no? Sí, te he hablado por ahí autores. En narrativa, Kafka, Joyce, Proust. En poesía, Vallejo, Eliot, Pessoa, Cavafy, Porcelán. Son los autores así que más han influido en mi escritura. A grandes rasgos, te hablo por encima, ¿no? No voy a... No vas a profundizar. No. Vale, ¿escribes todos los días? Escribo poemas, o un fragmento de poema, un verso, todos los días. Pero no poesía, es que es distinto. El poema es un objeto que a veces llega a ser poesía y a veces no. Wow. Claro. Entonces yo escribo poemas todos los días, en el sentido que escribo un verso, una palabra, una idea. Eso sí, para practicar, para la conexión, pero el 99%, 90% de lo que escribo lo destruyo. Soy más destructor que constructor, salvador de obras, ¿no? Pero sí, poemas escribo, fragmentos de poemas, versos todos los días. Poesía no, poesía tiene que darse la conjugación de un estado de ánimo como mágico, como estás escribiendo el poema. Tú sientes que hay una magia de la cual tú tienes una parte, pero hay una parte que no eres tú. Yo esto no lo he dicho nunca, pero lo voy a decir ahora. Yo hay libros que he escrito de un tirón sin saber lo que estoy escribiendo.
Por ejemplo, la novela de Wittgenstein, Ujú. yo la escribí de un tirón sin saber lo que yo estaba escribiendo. Yo tengo poemas que los escribo de un tirón sin saber lo que estoy escribiendo. Y cuando lo termino y lo leo, veo que todo tiene relación y que todo... En esos estados, que es como un estado de gracia, esos poemas para mí son más salvables o yo los trabajo después, no es que no los trabajes después, pero me salen como borbotones. Ahí hay un poco de la poesía, ¿no? Pero lo otro que es frío, me siento y escribo un verso y a veces salvo algo, pero generalmente lo destruyo. Lo que hago es para practicar, Claro. como un oficio de práctica, no como algo serio. ¿Cómo describirías tu poesía y qué elementos dirías tú que se repiten en tus obras? Mi poesía creo que es ecléctica, en el sentido de que he bebido de todo el mundo, lo he aplicado, lo ha pasado por mí y lo reflejo en el papel como un autor del siglo XXI. Yo me aprovecho la entrevista, ¿no?, para decir algo que el año pasado, si mal no recuerdo, porque a veces tengo la memoria, le dieron el premio a Lucy Gluck, una poeta norteamericana. Es muy buena poeta, no digo que sea mala poeta, pero hay una autora y lo menciono porque es lo que intento hacer yo también, con diferencias. Ella tiene su obra, su forma, yo tengo las mías, pero para que entiendan lo que te quiero decir, que se llama Anne Carson. Lo que hace Anne Carson es un trabajo consciente de lo que se ha hecho antes de ella y lo que ella lo aplica al siglo XXI. Pues algo parecido me interesa hacer a mí. Verástegui no lo hizo totalmente, pero sí lo vislumbró. En Verástegui te encuentras matemática, simbología, de todo. Pero bueno, ya otros elementos que sí tienen Carson y que tú o en mi misma obra también a veces lo puedes ver, a eso es lo que aspiro yo. Y eso es lo que me propongo, ¿no? Pero en realidad, sabiendo que soy solo un tamiz por donde pasa toda esa tradición aplicada al siglo XXI con mi vivencia. Nada más que eso. Es lo que aspiro. ¿Tienes algún proyecto entre manos? Sí. Un proyecto difícil que se cumpla porque la editorial que me publicó la tetralogía, hemos estado hablando en estos días casualmente, entonces quiere publicarlo, pero no por separado, sino junto, con estuche, firmado, pero no serían libros para vender, serían libros para obsequiar. Pero claro, es costosísimo porque primero la edición de esos libros ha sido costosísima para la editorial y también ya con estuche, con firma, sería para obsequio, no con fines económicos de vender, porque además tampoco el precio nadie lo podría pagar. Entonces, ese es lo que estamos hablando. Hay que buscar una institución, una fundación, un mecenas, que se encargue, porque en realidad es costosísimo. No se puede, la editorial tiene la mejor voluntad de hacerlo, pero ese es el proyecto que más próximo así que tengo, que es la tetralogía, publicarlas juntas. O sea, los 4 tomos que son distintos, hacerlo del mismo tamaño, con estuche, con firma autor, como un objeto. Y obsequiarlo, no venderlo, porque no, el costo sería muy elevado. Vale. ¿Hay alguna técnica que te facilite la escritura de poemas? Bueno, esta pregunta va como a modo de tip, ¿no? De consejo para los que a veces se ven sin ideas o sin inspiración para escribir. ¿Tienes alguna técnica, algún truco? Eso, cada uno tiene que observarse. Hay autores que funcionan con la música, hay quien funciona en un horario determinado por la madrugada, o por la noche, o por la mañana. Hay quien funciona encerrado en el baño o en el cuarto. Lo que tienes que hacer es, lo que uno tiene que hacer, ¿no? Como se siente bloqueado, es provocar, lo que te facilita escribir. Si leer muchos libros o leer a un autor determinado te envía siempre a escribir, pues eso es lo que tienes que hacer. Lo que te provoca a escribir, tú provocarlo, tú provocar a la provocación. Y siempre vas a tener algo de que escribir. Hemingway da un truco también muy importante, pero bueno, más bien para los narradores, que es quedarte con ganas de seguir, dejarlo parar, dejarlo sabiendo cómo vas a continuar el otro día, entonces ya te levantas y sabes lo que vas a hacer. Pero el poeta no tiene necesidad de esto. El poeta lo que sí tiene que buscar lo que lo provoca a escribir. Que puede ser música, lectura, pasear, viajar.
Y una vez que lo conozca, porque si te observas lo vas a conocer, pues entonces provocar eso, provocar la provocación. Ahí está el secreto. Vale, o sea, sería observarse y Sí, observarse. ponértelo fácil. Sí, claro, es provocar Sí. la provocación, claro, es darte la droga. Muy bien, a ver, si tuvieras la certeza de que nada podría salir mal, de que nada, no hay nada de qué preocuparse, ¿dónde estará Dolamor de aquí a 5, dónde estaría Dolamor de aquí a 5 o 10 años? Si te soy sincero, me gustaría en una casita, apartado del mundo, al ruido, como cuando vivía de niño, que vivía así en el campo, no vivía ni en un pueblo, como ahora, vivía en el campo. Así me gustaría vivir como cuando niño, en el campo, entre árboles, entre animales, en silencio, con tranquilidad, con mi familia, con los amigos que me visiten, o yo quedar con amigos también, pero a eso aspiraría, es como volver a ser niño siendo ya mayor, ¿no? Eso me gustaría. Y ya la última pregunta sería, yéndonos a un futuro muy muy lejano, ¿cómo te gustaría ser recordado de aquí a 100 años? Yo no, es demasiado tiempo para decir si uno va a ser recordado o no, 100 años, no, pero como el poeta que le escribió un poema a su madre y quisiera que la gente, o los hijos, algún día lo leyeran a sus madres. Eso para mí sería el mayor logro de mi obra. Muy bonito. Muy bien. Vale, pues nada, aquí terminan las preguntas. Yo te doy las gracias. Muchas gracias por haberme permitido entrevistarte. Y nada, y si quieres dar algún consejo a los que empiezan esta carrera como poetas, ¿qué consejo les darías? No hay otro camino que leer mucho y escribir mucho. No hay otra fórmula. No hay secreto. No hay secreto, no hay otro secreto. Quien diga otra cosa, miente. Pues muy bien, gracias Dolamor, gracias a todos los que estáis ahí viéndonos. Os dejaré los enlaces a los libros para que les echéis un vistazo aquí debajo en la caja de información. Y nada, que nos vemos muy pronto. Muchas gracias y mucho éxito.